Un niño nos ha nacido. Querida familia, el tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la Navidad, crea el momento oportuno para poder compartir esta exégesis simple de Isaías 9 del 1 al 7. Cada uno de nosotros está realizando este camino de Adviento, preparando su corazón para la Navidad. Esta meditación quiere ayudarte a ti, a tu comunidad parroquial, para que puedan hacer del corazón un lugar digno donde Jesús pueda nacer y desde allí manifestar ese amor, esa gracia y esa paz a todos los parroquianos, a toda la familia, a todo el sector, a toda la sociedad. Por eso quiero ayudarte con esta reflexión para iluminar el camino del Salvador, porque un niño nos ha nacido. Hablemos del contexto de Isaías 9 del 1 al 7. Es necesario siempre que abordemos un texto bíblico mirar el contexto. Hay una frase famosa que dice así: un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto para no entender el texto. El contexto de Isaías 9, 1 al 7 nos permitirá llegar a una teología precisa, a una interpretación clara, y también va a permitir que nosotros podamos aplicar toda esa teología a nuestro contexto actual. Por eso, los capítulos del 7 al 9 son el contexto de Isaías 9 del 1 al 7. Es necesario conocer la situación social, política y religiosa del tiempo. En efecto, los capítulos del 7 al 8 relatan la relación entre Isaías y el rey Acaz en una época difícil, cuando el rey Rasín de Siria y el rey Peca de Israel se unieron para atacar a Jerusalén. Eso lo vemos en el capítulo 7, versículos del 1 al 2. Dice así: cuando la casa de David oyó que Siria se había aliado con Efraín, el corazón de Acaz y el de toda su gente se sacudió como árboles en el bosque se sacuden con el viento. Isaías, ante esta situación, aconseja a Acaz que no temiera a estos reyes, versículo 3, capítulo 7, porque el Señor redimiría Jerusalén. Isaías le dice a Acaz: solamente tienes que confiar en Yahvé. Pero Acaz no confió en Yahvé y envió mensajeros al rey de Asiria, jurando alianza a Asiria y pidiendo que salvara a Jerusalén del rey de Siria y de Israel. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 16:7. Para alentar más al rey de Asiria, Acaz tomó la plata y el oro del templo, tesoros dedicados al servicio de Yahvé, y se los mandó al rey de Asiria, Segunda de Reyes 16:8. Pero también adoptó el culto y la religión de los dioses asirios, Segunda de Reyes 16:10 y siguientes. Ante tal muestra de gratitud, el rey de Asiria hizo lo que le pidió Acaz. Y en el 232 antes de Cristo, derrotó a Israel y pone a su gente en cautiverio.
A cambio de esto, Jerusalén se convierte en vasallo de Asiria. Una relación que verdaderamente, una alianza que verdaderamente empobreció a la ciudad y finalmente la llevó a la esclavitud. Estos son los tiempos oscuros que se mencionan en el capítulo 1, en el capítulo 9, versículo 1, en tiempos de tinieblas, en tiempos antes y durante el exilio. Fueron las tinieblas causadas por el mal liderazgo de Acaz, por su falta de confianza en Yahvé, por su desafortunada alianza con el rey de Asiria. Pero Yahvé no se ha rendido. Habrán mejores días por venir. Por eso se menciona en el capítulo 9 de Isaías, versículo 1, se menciona el tiempo en que Yahvé glorificará Jerusalén por la vía del mar, de la parte del Jordán, en la Galilea de los gentiles. En el capítulo 7, Isaías le contó a Acaz de una señal de esperanza por parte de Yahvé, cuando le dijo: por tanto, el mismo Señor te dará una señal. Recordemos el texto cuando Isaías le dice a Acaz: pide una señal, pero Acaz dijo: no la pido. Entonces Isaías le dice: el Señor mismo te dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa promesa la veremos de nuevo en el capítulo 9, versículos del 1 al 6. Las tinieblas no serán el final, por eso el mal liderazgo de Acaz no termina dañando el proyecto de Dios. Claramente el Señor promete una luz para el pueblo de Israel, de Judá y de Jerusalén. Es importante hablar también aquí, en este contexto, de que este texto de Isaías es retomado también en el Nuevo Testamento. Leemos que Jesús, dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que había dicho el profeta Isaías. ¿Qué había dicho el profeta Isaías? La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, es decir, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en la oscuridad vio una gran luz, y los que estaban habitando en región y sombra de muerte, se les apareció una luz. Mateo 4, 13, 16. Entonces, estas provincias que primero sufrieron el reinado de tinieblas, causado por las victorias del rey de Asiria, serían las primeras en ver la luz del Mesías. El contexto nos dice claramente cómo se cumple esta promesa. Ahora veamos la traducción que yo hago de este texto de Isaías 9, del 1 al 7. Obvio comentarles algunos aspectos de crítica textual, algunos aspectos sobre sintaxis que he realizado, pero que son obligatorios para poder hacer una traducción correcta del texto. Por eso solamente le comparto la traducción que dice así.
Como en tiempos pasados, él con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo caminando en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombras de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de la paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, porque afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El Señor envía mensaje contra Racot y cae sobre Israel. Esta es la traducción que he hecho sobre este texto, Isaías 9, del 1 al 7. Si han visto, para concluir he tomado el versículo 8a, solamente la primera parte del versículo 8. El Señor envía mensaje contra Israel y cae sobre Israel. Envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel. Es bueno entonces hacer una pequeña división de este texto. Este texto se divide en tres partes específicas. Los versículos del 1 al 2 hablan sobre la visión nocturna de una luz. Los versículos del 3 al 4 refieren el fin de la opresión militar. Y los versículos del 5 al 7 hablan del nacimiento de un niño maravilloso. Son tres partes que ahora vamos a comentar. Primera parte. La primera parte nos habla sobre la luz que es vista en las tinieblas. Recordemos el contexto. El pueblo está inmerso en un mal liderazgo del rey Acaz, y por eso la victoria del rey de Asiria trae pobreza, trae corrupción, trae cantidades de impuestos que oprimen verdaderamente al pueblo. Se crea una situación también religiosa desafortunada porque el rey regala los tesoros del templo al rey de Asiria y asume el culto de los dioses asirios. Era una crisis general en todo el sentido de la palabra de la relación con Yahvé. En medio de esto, entonces, viene el versículo 1 del capítulo 9,
Como en tiempos pasados el Señor trató con desprecio la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino de la Galilea del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Es interesante porque el desprecio viene por la alianza con un país corrupto. La alianza con un país corrupto que implica asumir también su culto, su modo de vida. Pero ahora dice, pero el Señor después la hará gloriosa. Hay una promesa aquí mesiánica. Luego el versículo 2, el pueblo que andaba, el pueblo que caminaba. Fíjense que la mayoría de sus Biblias dicen el pueblo que caminaba o el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. En cambio, yo he traducido el pueblo caminando en tinieblas. Hay un participio del verbo halak, este verbo, jajolequín, este verbo es caminar, es el verbo que se utiliza también en el Éxodo. Si es participio, es una acción que está sucediendo en el mismo momento. Por eso dije caminando en tinieblas. ¿Y por qué? Porque toda esa oscuridad por el mal liderazgo de Acaz, el pueblo no se había detenido, caminaba aún en la oscuridad. Esto es un signo de Dios, caminar en la oscuridad. Pero caminar en la oscuridad implica caminar lento. Caminar en la oscuridad significa moverse despacio, caminar sin dirección. Ahora, cuando el pueblo mira esa luz, esa pequeña luz, y una pequeña luz es capaz de disipar toda oscuridad, el pueblo entonces siente verdaderamente que sus temores desaparecen. Sus temores no están porque han visto una luz que les ilumina y que les dirige. Por eso el pueblo dice, debo seguir caminando. Fíjense que se habla también de moradas de muerte. Una luz resplandeció sobre ellos. Es increíble porque cuando uno ve una luz, tiende a quedar un poquito, tiende nuestra vista a quedar un poco nublada. Mas si la luz es a distancia, es lejos, la luz me dirige. Por eso, esta luz que el pueblo ve, le indica por dónde deben dirigir su caminar. Fíjense que el pueblo estaba caminando pero en oscuridad, no sabía hacia dónde, no había certidumbre, no había certeza. Esta luz que viene ahora le dice, deben dirigirse hacia mí. Interesante también ver el versículo número 3. Dice, aumentando la gente, no aumentaste la alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando reparten el botín. Es decir, el pueblo experimenta una alegría tan grande al ver esta luz que se comparan con dos imágenes. La imagen de la cosecha. Nosotros que somos del campo y que conocemos la agricultura, sabemos por lo que pasa un agricultor para llegar al momento de la cosecha. Pero cuando cosecha se siente feliz, alegre, porque es el fruto de su trabajo. Y la otra imagen que utiliza el texto, como se regocijan los hombres cuando se reparten un botín.
Cuando hay repartición, todo el mundo está contento porque me está tocando algo. Cuanto más nuestros pueblos que le encantan recibir. Pero aquí estas dos imágenes están iluminando al pueblo. Están refiriéndose al pueblo de Israel caminando en oscuridad después de una situación verdaderamente desastrosa, encuentran una luz en el Señor. Por eso la alegría aumenta. Nosotros, también a nivel de nuestra vida, cuando nosotros vemos una luz que nos ilumina el camino, nosotros nos decimos verdaderamente, aquí está el Señor. Eso ha pasado también con el pueblo de Israel. La segunda parte está compuesta por los versículos del 4 al 5. Les recuerdo que estoy en el capítulo 9 de Isaías. Esta parte la hemos titulado como el fin de la opresión militar. El versículo 4 dice así: porque tú quebrantaste el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, la vara de su opresor, como en la batalla de Madián. Hay elementos interesantes en este versículo 4. Primero es el yugo, que es un artificio de madera que se pone sobre los hombros de un par de bueyes para que trabajen como equipo, para que puedan tirar. Es una imagen también del campo. Un par de bueyes con un yugo pueden hacer mucho trabajo en un día, y un buen granjero trata bien a sus bueyes para asegurar una buena salud. Un granjero descuidado, sin embargo, pondría a trabajar a esos bueyes hasta la muerte. La vida de los bueyes es muy pesada, muy pesada. Y esta es la imagen que dice cómo está Israel bajo Asiria, como un buey maltratado por su dueño. El yugo es una metáfora bíblica común para hablar de la servidumbre que un pueblo oprimido experimenta de sus opresores. El romper el yugo implica romper la esclavitud, romper la servidumbre. Isaías está esperando el día en que Yahvé libere del yugo opresor al pueblo de Israel. Fíjense que hay una referencia exacta, como en el día de Madián. ¿A qué se está refiriendo el profeta Isaías? Aquí debemos ir a los capítulos 6 y 7 del libro del Jueces. Aquí se narra la historia de Gedeón y su pequeño ejército de 300 soldados. Fíjense que el pecado de Israel le trajo la opresión de los madianitas durante 7 años. Cuando Israel se arrepiente, Yahvé llama al juez Gedeón, un granjero común y corriente, para liberar a su pueblo de los madianitas. Gedeón ordenó derrumbar los altares y reunió a los soldados para luchar contra los madianitas. No obstante, vemos que él pudo verdaderamente vencer con el nombre de Yahvé, quebrando el yugo por el cual había pasado Israel. Esta imagen de Gedeón es la imagen que se utiliza en el día de hoy. En este texto
se quiere decir que como Gedeón con la mano de Yahvé rompió el yugo militar, también ahora, Yahvé rompe el yugo militar del pueblo. La batalla no será fácil, por eso el versículo 5 habla de una fuerte pelea, habla de fuego, habla de una victoria totalmente sangrienta. Pero a pesar de ser una victoria difícil, si estamos con Yahvé, será victoria. Puede ser que sea difícil, pero será victoria. La tercera parte de nuestro texto está compuesto por los versículos del 6 al 7. Aquí se habla claramente del nacimiento de un niño maravilloso. Leemos: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará a su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de la Paz. Qué bello versículo es este versículo 6, que nos dice: porque un niño nos ha sido dado, un niño nos ha nacido. Antes Isaías mencionó un niño que había de nacer y se llamaría Emmanuel en el capítulo 7:14. Ahora menciona un niño de nuevo, un niño muy especial que gozará de autoridad, sabiduría y que establecerá la paz interminable. Fíjense que se habla de soberanía, principado. El hebreo misra también se puede traducir como gobierno. El gobierno se consideraba un peso llevado sobre los hombros, sobre la espalda. Sin embargo, este niño llevará la carga sobre sus hombros. Porque Acaz, en esta parte del libro de Isaías, es la encarnación del gobierno sin éxito, del liderazgo mal ejecutado. Sin embargo, su hijo Ezequías se convirtió en el sujeto de este oráculo y pudo gobernar según los lineamientos de Dios. En el Nuevo Testamento reinterpretamos este texto mesiánicamente referido al niño Jesús. Es sorprendente que Yahvé alzara a un niño, un recién nacido, para librar a un pueblo, establecer la paz, la justicia y la virtud. Uno esperaría que levantara como un gran guerrero, como un rey, no un niño. Pero hay que recordar que David no era un guerrero cuando Dios le escogió. David era un pastor, un niño pastor, el más joven de Jesé, un candidato tan inesperado como este niño que Dios elige hoy. Más adelante, cuando Goliat amenazó a los israelitas, David era el niño inesperado que confrontó a este gran gigante con una honda y una piedra en 1 Samuel 17. Y entonces también está Gedeón, que con un pequeño ejército de 300 hombres enfrentó a los madianitas. Es común ver que Yahvé elija a alguien pequeño para hacer grandes cosas. La bendición de Yahvé es la fuerza que acompaña a los pequeños que quieren cambiar al mundo. Pero vemos también que este rey tiene títulos. El primer título es Admirable Consejero. El niño será sabio, por lo cual puede aconsejar, lo cual contrasta, es diferente al rey Acaz, que no se dejó aconsejar
y por lo tanto hizo una alianza totalmente errónea. Es un Dios fuerte, es decir, este niño lleva la fuerza de Dios, esa fuerza que le ayuda a vencer todo el mal. También dentro de las imágenes se habla de pastor eterno. Nuestros padres terrenales, incluyendo los patriarcas, viven y reinan solo por un tiempo y después se van. Este niño será un padre cuyo reinado durará para siempre. Y por último, se le llama príncipe de la paz. Establecer y mantener la paz no es algo fácil. El reinado de este niño es totalmente diferente al reinado de Acaz, que fue caótico y dañino. Por eso, la autoridad de este niño, el liderazgo de este niño, le ofrecen algunas características específicas para el pueblo de Israel. Dice, le ofrece autoridad creciente, paz sin fin, justicia, virtud. Interesante porque todo esto responde a la situación que el pueblo estaba viviendo en ese momento. Autoridad, Acaz no tenía autoridad, Israel no tenía fin por esa falta de autoridad, y luego le da justicia y virtud, que era lo que el pueblo necesitaba en ese momento tan especial. El versículo 7 termina diciendo, el celo del Señor hará esto. ¿Por qué el celo del Señor? Porque el Señor cuida a su pueblo con celo. Cuando uno cuida, no debemos pensar aquí el celo enfermizo que hay muchas veces dentro de los matrimonios. No, no es este celo. Es el celo que cuida, que atiende, que Él es el celo de un pastor. Es el celo de un pastor que cuida a su oveja de todo mal. Por último, les dije que había tomado el versículo 8, la primera parte. El Señor envía mensaje contra Israel, contra Jacob, y cae sobre Israel. Este es el mensaje que el Señor te envía a ti. Veamos algunos puntos teológicos aplicados a este tiempo de Adviento. Quiero compartir con ustedes 4 puntos conclusivos que nos ayuden a vivir el Adviento. Un primer punto es caminar. La vida cristiana es un eterno caminar hacia aquel que es más eterno. ¿Y por qué caminar? Vemos que el pueblo caminaba en la oscuridad. El pueblo que caminaba en la oscuridad, aún estando en la oscuridad, el pueblo caminaba y vio la luz. En este contexto difícil que estaba el pueblo de Israel, no se detuvo. Puede ser que también tú tengas una situación difícil, pero no debemos detenernos, debemos caminar. Muchas veces ante una situación difícil que hay en la familia, en la iglesia, en la sociedad, yo decido detenerme. No es la actitud cristiana. El cristiano siempre camina. Incluso el tiempo de Adviento camina hacia la Navidad, hacia Jesús. Por eso te invito a caminar. Es lo mejor que tú y yo podemos hacer. Muchas veces no tenemos el horizonte claro, pero camina y pídele a Dios, porque al final la luz brillará. Y este es nuestro segundo punto teológico. Jesús es nuestra luz, una luz que ilumina.
Fíjense que Dios no ha abandonado el pueblo de Israel en esa situación difícil, política, social, religiosa. También ahora tenemos situaciones difíciles, pero Dios no nos abandona. En medio de esta situación difícil, Dios envía su luz y es una belleza. Un Dios que no nos olvida es el mejor mensaje que tú y yo podemos recibir en este Adviento. Porque a pesar de las situaciones que decimos en esta situación familiar, en esta situación política, religiosa, social, Dios no nace. Sí, Dios nace. Incluso nació en un pesebre. ¿Qué hay en un pesebre? Estiércol, mal olor, pero allí nace Dios, lleva su gracia, ilumina. Allí la luz del mundo ilumina. Por eso, en medio de tu situación que puede ser como el estiércol, ilumina. Recibe la luz de Dios e ilumina a los otros. Allí empieza a ser historia de salvación. Tercer punto teológico, Dios se fija siempre en lo humilde. Dios actúa en lo humilde y sencillo. Recordemos ese texto cuando nos habla de Gedeón, capítulo 4, versículo 1, como en el día de Madián. Gedeón, con un pequeño ejército de 300 hombres, pudo vencer al poderoso ejército madianita. A veces creemos que Navidad es espectáculo y luces. Y sí, hasta a mí me gusta ver una decoración de luces bien hecha. Pero Navidad es otra cosa. Es humildad y eso está en el interior. Por eso te invito a centrarte en las principales cosas que denotan la humildad de Dios en tu vida. El amor, el servicio, el compartir. Si queremos hablar de instituciones, la familia, la sociedad, la asociación, la universidad, allí manifiesta la humildad de un Dios que ha querido ser grande y por eso se hizo pequeño. Y el cuarto punto teológico de este texto es que un niño nos ha nacido. El nacimiento siempre trae esperanza, siempre trae alegría. Por eso muchas veces cuando las sociedades quieren malograr o malograrse, atacan los nacimientos. Y en el día de hoy tenemos tantas realidades que quieren atacar la vida desde la concepción porque quieren atacar la esperanza. Cada vez que un niño nace, nos devuelve la esperanza y la alegría. Y Jesús quiere encontrar una cuna en tu corazón, quiere nacer allí y quiere llevar esperanza. Estos 4 puntos teológicos: caminar siempre, recibir la luz que es de Dios, ver cómo Dios se manifiesta en los humildes y pequeños, y este niño que nace y nos da esperanza, nos ayudan a concretizar este tiempo de Adviento. Buen Adviento, buena Navidad, buen camino de fe. Recuerda suscribirte, compartir este video, comentar si tienes alguna pregunta de este texto, que estaré respondiendo a cada una de ellas. Y gracias por compartir conmigo esta pequeña exégesis simple de Isaías del 1 al 7. No estés triste porque un niño nos ha nacido.